Buen día. Hola, buen Hola, día, buen profe. día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, profe? ¿Todo Bueno, bien? buen día, bien, ¿ustedes? Bien, tranqui, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, ahí cuando hayan entrado todo el mundo me avisa, Pablo. Ahí O Juan estamos Pedro me avisa. todos. Bien, bueno, bárbaro. Eh, terminamos con, habíamos terminado con teoría del consumidor, ¿sí? Si tienen preguntas después, después de dar la clase, con gusto volvemos sobre lo que necesitan revisar, repasar. Eh, tenemos el test de lectura el jueves, ¿sí? Ahí todavía no definimos si son 2 o 3 preguntas, pero todas van a ser cortas, van a ser bien conceptuales, ¿sí? Eh, y ahí vamos a ajustar el tiempo, pero serán alrededor de 20 minutos, un poquito más, un poco menos, de acuerdo a que sean 2, 3 preguntas. Terminamos de cerrar hoy en cuánto tiempo la pueden hacer, pero eh, va a ser un test de lectura corto y les insisto, conceptual, ¿sí? Así que, bueno, tienen la clase del jueves también de práctica, ¿sí? Para seguir avanzando hacia todos los temas del parcial. Y este fin de semana tienen la segunda evaluación de seguimiento, ¿sí? Bien, bueno, yo voy a empezar con producción, ¿sí? Vamos a ver hoy producción y después la semana que viene sigo con costos. Les voy a compartir la presentación, como hacemos siempre, ¿sí? La bibliografía, acá ven los temas que vamos a desarrollar hoy. Eh, y la bibliografía es únicamente el capítulo 6 de Pindyck y Rubenfeld, ¿sí? Es un capítulo relativamente corto, y ahí está el contenido de todo lo que tienen que saber para este tema. Estoy tratando de poner... ahora, ¿ahí ven? Sí, la ven la filmina, ¿no? Se ve. Estoy poniendo pantalla completa. Ahí va. Sí, se ve, Dani. Sí, Tenés perfecto, que poner gracias. la presentación, se ve todo Gracias. el programa, el Power. Bien, perfecto. Estoy poniendo pantalla completa, que está tardando un poco, disculpen. Ahí estamos, ahora sí. Ahí está. Bueno, capítulo 6 de Pindyck y Rubenfeld. Bien, vamos a empezar. El análisis, como van a ver ustedes cuando vayan avanzando en el capítulo, o incluso hoy vayamos viendo la clase, van a ver que el análisis es como simétrico a lo que vimos en teoría del consumidor. Para entender, nosotros vamos a estudiar primero todas las decisiones de producción de la empresa para después avanzar sobre el análisis de los costos de una empresa, que son fundamentales para determinar la oferta de producción de bien o del servicio que ofrece la empresa, ¿sí? Entonces arrancamos por la parte de cómo describir los procesos de producción de la empresa, ¿sí? El primer paso es eso, buscar una manera práctica, bastante abstracta, por cierto, en que todos los factores de producción, ¿sí? El capital, la tierra, el trabajo, ¿sí? se transforma en un producto final, ¿sí? Con eso lo que vamos a empezar, ver que es una función de producción para describir la tecnología con que la empresa transforma factores de producción o insumos en productos. Después, al igual que el consumidor enfrentaba restricciones de ingreso y de precios en el caso del consumidor, la empresa también enfrenta restricciones. La empresa tiene un presupuesto para gastar limitado y enfrenta precios de los distintos factores de producción. Entonces, esos son las limitantes para decidir cuánto producir, ¿sí? Vamos a ver la forma en que se representan estas restricciones, que es bastante similar, como vamos a ver, a lo que vimos en teoría del consumidor. Y por último, con la combinación de las formas de producción, ¿sí? De la función de producción junto con las restricciones de costo, vamos a ver cómo decide la empresa cuánto producir del bien, ¿sí?
Esa es, y la elección de factores óptimos, qué combinación de factores minimiza los costos de producir un cierto nivel de producción del bien final. Eso es lo que vamos a representar a lo largo del capítulo, y vamos a ir distinguiendo entre el corto y el largo plazo también, ¿sí? Entonces, lo primero que siempre pensamos cuando ustedes lo vieron en Introducción a la Economía, es qué hacen las empresas, ¿no? Las empresas, hay una breve introducción en el capítulo, yo no voy a desarrollar mucho, por una cuestión de tiempo también, pero las empresas vemos que organizan y coordinan las actividades de muchos trabajadores y de directivos, ¿sí? ¿Para qué lo hacen? Básicamente las empresas toman factores de producción, entre ellos los propios directivos y los trabajadores de la empresa, para transformarlos en productos o servicios, ¿sí? Entonces esa relación entre factores de producción sinónimo de insumos, y la producción, se puede describir mediante la función de producción. Acá lo vamos a representar de una manera general, ¿sí? Suponiendo que solo hay dos factores de producción, nos vamos a manejar con el factor de producción trabajo y capital, ¿sí? Yo obviamente siempre sigo la notación del libro, ¿sí? Que representa trabajo con la L y capital con K. Es muy común usar estas letras. El capital siempre en economía lo representamos con la letra K, y el trabajo L por labor, que en inglés es trabajo, ¿sí? Hay otros libros, textos de micro, que usan T en lugar de L, pero obviamente que en todas estas presentaciones sigo la misma terminología del libro para que no nos confundamos, ¿sí? Bien, suponiendo solo dos factores de producción, ¿qué representa la función de producción? Las máximas cantidades de bien final que puede producir la empresa en un periodo dado, dado una cierta tecnología, ¿sí? En un periodo de tiempo, la máxima, vuelvo para atrás, el máximo nivel de producto final que puede lograr la empresa a partir de distintas combinaciones de trabajo y capital con una tecnología dada en un periodo de tiempo. El periodo de tiempo generalmente no lo mencionamos, pero es importante, ¿no? No es lo mismo, cuando escuchamos cifras de producción, no es lo mismo si están referidas a un año que a un mes, obviamente, o que a una producción diaria. En última instancia, si analizamos un determinado sector y estamos viendo los niveles de producción, vamos a prestar atención a ese tipo de detalles, a qué periodo de tiempo se refiere el dato, la cifra, ¿no? Pero comúnmente cuando estamos hablando acá en un nivel a este curso, nos olvidamos de mencionar el periodo de tiempo. Obviamente que son flujos. Estos son flujos de insumos y flujos de nivel de producción del bien final, porque son determinadas cantidades en un periodo de tiempo, como decíamos recién, en un año. Entonces estamos refiriendo a flujos con estos datos, ¿sí? Y después distinguimos una cuestión importante en el análisis de la producción y de los costos después, lógicamente, es que hay ciertos factores fijos y factores variables, ¿sí? Entonces ahí vamos a distinguir entre el corto y el largo plazo. En economía se distingue el corto plazo como un periodo de tiempo donde al menos uno de los factores de producción está fijo, ¿sí? En ese periodo de tiempo la cantidad de uno de los factores no se puede variar, ¿sí? Esa es la definición de corto plazo que vamos a utilizar. Un periodo de tiempo en el cual al menos uno de los factores de producción no se puede variar. Como vamos a trabajar con dos factores de producción, vamos a suponer siempre uno fijo y uno variable en el corto plazo. En el largo plazo, por el contrario, es un periodo de tiempo en el cual es suficiente como para que se puedan variar ambos factores de producción, tanto trabajo como capital. Por convención se supone que el capital está fijo en el corto plazo y que se puede variar la cantidad de trabajo, es decir, solo se puede producir más variando la cantidad de trabajo
con un nivel de capital fijo. ¿Sí? Eso es por convención, pero no siempre en la producción, en la vida real, el capital es el factor que limita, es el factor rígido en el corto plazo. A veces pasa muchas veces, a veces pasa que las empresas tienen necesidad de determinado tipo de mano de obra y no la pueden conseguir en el mercado. Uno escucha a veces en los medios o declaraciones de algunos empresarios que dicen: no puedo conseguir determinado tipo de trabajadores con determinada calificación. Entonces, en esos casos, el factor rígido, que no se puede cambiar, no se puede modificar, es el trabajo, ¿sí? Así que hay que ver, hay que analizar en cada caso y en cada sector cuál es el factor que limita la producción en el corto plazo. Pero acá vamos a suponer que es el capital, ¿sí? Entonces el corto plazo es un periodo de tiempo en que el capital, la cantidad de capital no se puede modificar. Entonces la empresa cambia los niveles de producción eligiendo distintas cantidades de mano de obra, ¿sí? Bien. Vamos a representar la producción, entonces vamos a empezar por el corto plazo, entonces la producción con un factor variable, precisamente. Suponemos fija la cantidad de capital, como decía recién, solo puede aumentar Q es el nivel de producto final, incrementando la cantidad de mano de obra, que se puede medir tanto en cantidad de trabajadores, trabajadoras, como en cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Si uno quiere dividir más la cantidad usada del factor de trabajo, puede usar horas de trabajo. Y como bien sabemos, por ahí vieron algo en la introducción a la economía, la contribución que hace el trabajo a la producción del bien final se puede hacer desde dos puntos de vista. Uno es la media o promedio, ¿sí? Y la otra es la marginal. El producto medio, ¿qué mide? El nivel de producción por unidad de trabajo. Producto medio del trabajo, o a veces se dice producto medio o productividad media del trabajo, es la cantidad producida del bien final, Q, dividido en las unidades de trabajo. ¿Sí? Si se quiere medir la productividad o producto medio por trabajador, dividimos Q por la cantidad de trabajadores. Si queremos medir el producto medio por hora trabajada, dividimos Q por la cantidad de horas de trabajo que se utilizan en la producción. ¿Sí? Depende en qué unidad de medida esté el factor trabajo. Se utilizan ambas, ¿sí? Pero esto es bueno, una medida bastante utilizada para ver la productividad del factor trabajo, ¿sí? Acá en micro hablamos más que nada de producto medio, no hacemos productividad media, hacemos producto medio del trabajo, entonces la cantidad de bien final producida dividido L, que es la cantidad de trabajo. Bien, y la otra es el producto marginal, ¿sí? El producto marginal que mide en cuánto varía la producción del bien final a partir de cuando se agrega una unidad más de trabajo, ¿sí? Ese es producto marginal. ¿En cuánto se incrementa el producto final si yo agrego una unidad más de trabajo a la producción? Ambas vamos a utilizar ambas medidas para medir, para ver cómo contribuye el trabajo a la producción. Insistimos en un contexto donde el capital está fijo. No hay que perder de vista eso, porque pues esto insisto mucho con esto porque a veces en las evaluaciones se pierden con esto, se confunden corto con largo plazo. Siempre hay que estar bien seguro de que si uno está con capital fijo o variable, si se está en el corto o en el largo plazo, ¿sí? Acá estamos en el corto plazo, por lo tanto tenemos una cierta cantidad de capital fijo y podemos modificar la producción solamente agregando unidades de trabajo. Entonces, fíjense el siguiente cuadro, ¿sí? Perdón, estamos ahí, ¿sí? La primera columna es la cantidad de factor trabajo,
que va de 0 a 10 unidades. La segunda columna es la del supuesto de la cantidad de capital fijo. La cantidad de capital igual a 10, no se modifica. Y la tercera columna precisamente muestra la cantidad de producción del bien final a partir de las combinaciones de trabajo y capital que muestran las columnas 1 y 2. Lógicamente, por más capital que tenga, yo puedo tener una fábrica perfectamente armada con la mejor maquinaria y la última tecnología, pero si no dispongo de ningún trabajador que apriete un botón para hacer funcionar una máquina, la producción va a ser cero. Eso es lo que muestra la primera fila, ¿no? ¿Ven? Voy a usar el puntero, si puedo. No, ando un poco lento. Un segundo, ¿eh? Ando un poco lenta la máquina. Eso es lo que muestra la primera fila. No. Acá estamos. ¿Sí? 0 unidades de trabajo, dispongo de 10 de capital, no produzco nada. Ahora, si tengo un trabajador, con esa cantidad de capital que dispone, puede producir 10 unidades. ¿Sí? Y a medida que voy agregando unidades de trabajo, la producción va aumentando. Pero fíjense que alcanza un máximo, en este ejemplo, y después empieza a disminuir. Vamos a ver ahora, analizar las fuerzas que producen ese aumento, cómo aumenta la producción a medida que agrego más trabajo, y por qué puede alcanzar un máximo y después disminuir. ¿Sí? Analicemos la cuarta columna por ahora, después volvemos y vamos a ver a través de la representación gráfica tanto la geometría de las curvas como los fundamentos económicos detrás de esa forma. Fíjense la productividad media. La productividad media por trabajador se saca ¿de qué? Del cociente entre la columna 3 y la columna 1. Es decir, bueno, acá en la primera fila no se puede calcular, es igual a 0. Pero en la segunda columna que tenemos producción es Q dividido 1, es 10. ¿Sí? Porque es 10 dividido 1. Q30, si pongo de 2 trabajadores y la empresa produce 30, el promedio producido por cada trabajador lógicamente es 15, 30 dividido 2. Y así, 3 trabajadores producen 60, en promedio producen 20 unidades cada uno, 80, 4 trabajadores, 20, ¿sí? Y después fíjense, el producto medio empieza a disminuir, ¿sí? A partir de allí, a partir de la quinta unidad de trabajo, si el capital es fijo, el producto medio empieza a disminuir. Y después tenemos en la quinta, insisto, ahora vamos a ver por qué se produce esto, por qué se alcanzaría un máximo y después empezaría a disminuir. Ahora veamos el producto marginal, ¿sí? Esto lo van a calcular, obviamente van a haber ejercicios de práctica con esto, ¿no? El producto marginal, ¿a qué es igual? Bueno, ¿cuánto se incrementa la producción? ¿Sí? Eso está en el numerador, 10 menos 0, dividido cuánto incremento el trabajo, 1 menos 0, cuánto varía. Entonces es 10 dividido 1, fácil la cuenta, es 10, lógicamente. Acá en 20 mide la diferencia entre 30 y 10, 20 dividido 1. Siempre va a ser el denominador siempre va a ser 1, porque la cantidad de trabajo va variando de 1 en 1. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo. Matemáticamente es muy fácil de calcular. Siempre el producto marginal va a ser la diferencia entre Q, con una cantidad de trabajadores y otra. Entonces, producto marginal también, primero aumenta al principio, alcanza un máximo y después empieza a disminuir hasta que se hace negativo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué fuerzas están detrás de ese incremento primero y máximo y disminución? ¿Por qué primero aumenta, alcanza un máximo y después disminuye? Las fuerzas que están detrás de esto, les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? De por qué puede suceder este tipo de situación antes de graficarlo. Imaginemos
un local de comidas rápidas, ¿sí? Que solo, para simplificar, solo produce hamburguesas. Yo tengo un local armado con todas las máquinas para calentar las hamburguesas, para prepararlas, tengo la caja para cobrar, ¿sí? Y empecemos con un solo trabajador, ¿sí? ¿Cuántas hamburguesas por hora podría despachar, ¿sí? Hacer y vender un solo trabajador, si yo dispongo de un solo trabajador, ¿sí? Imaginemos que puede hacer 10 hamburguesas, ese trabajador puede realizar 10 hamburguesas, ¿sí? Por hora. Bien, ¿qué pasaría si yo agrego un segundo trabajador al mismo local, ¿no? El local y toda su maquinaria es el capital, en este caso, que está fijo. ¿Qué pasa si agrego un segundo trabajador o trabajadora al local? Y bueno, lo más probable es que se pongan de acuerdo para no realizar las mismas tareas. Lo más probable es que se dividan las tareas. Bueno, vos dedícate a cocinar las hamburguesas y yo me encargo a despacharlas y a cobrar, ¿sí? Y bueno, quizá entre los dos limpiemos el local, limpiemos todo, ¿sí? Bueno, más probable que esa división del trabajo haga más eficiente la producción de hamburguesas, la producción del bien, y pasen entre los dos a producir 30 hamburguesas por hora. Entonces, ¿a qué lleva esto? Que aumente el producto medio. Y obviamente a partir de la incorporación del nuevo trabajador hay un incremento en la productividad. Bien. Si agregan un tercer trabajador, quizá puedan hacer aún más eficiente la producción, dividiéndose las tareas. Pero esto tiene un límite. Agregar cantidad de trabajo a una cierta cantidad fija de capital tiene un límite, ¿sí? Llega un momento que en el extremo, si seguimos agregando trabajadores, los incrementos en la productividad van a ser limitados y en un extremo, como le decía recién, pueden llegar, si son demasiados, si el local es chico y no puedo aumentar el tamaño del local, empiezan a molestarse entre sí, ¿sí? Empiezan a superponerse, a molestarse en la actividad que están realizando y puede llegar incluso en un extremo a caer el nivel de producción total, la cantidad de hamburguesas que producen por hora en este caso. Eso acá en este ejemplo se produciría a partir del 9º trabajador incorporado, ¿sí? Ahí la producción empezaría directamente a caer. Entonces, hay dos fuerzas acá, para resumir. Una es cuando hay poco trabajo y mucho capital, ¿sí? Una fuerza que es la división del trabajo que ayuda al trabajo a ser más eficiente la producción y a incrementar los rendimientos. Ahora, si no se aumenta el capital y sigo agregando trabajo, va a haber un límite al incremento de la productividad. La productividad eventualmente va a caer, ¿sí? Eso es lo que está, la explicación económica, el sentido común que está detrás de la forma, está detrás de estos datos, de estos números, y está detrás de la forma de las curvas que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a representar geométricamente tanto el producto total como el producto medio y el producto marginal. Ahora, suponiendo, ¿cuál es la diferencia con el cuadro anterior? Que vamos a suponer las curvas continuas, que el trabajo es infinitamente divisible, así como la producción. Por eso son líneas continuas. En el ejemplo que acabamos de ver, es un ejemplo discreto, ¿sí? Porque los números van fíjense, la cantidad de trabajo va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, pero suponiendo infinitamente divisible el trabajo y podemos medir también la producción de manera continua, podemos representar las curvas del siguiente modo. Fíjense, vamos a representar cantidad de trabajo en el eje horizontal y producción en el eje vertical, ¿sí? Por supuesto que acá no se olviden que la cantidad de capital está fija, entonces solo puedo aumentar la producción incrementando más trabajo. La forma del producto total dibujada, insisto, de manera continua es esta. Fíjense que se incrementa, tiene una parte dependiente positiva, ¿sí? A medida que
se incrementa la cantidad de trabajo, se incrementa el producto total, y después tiene una porción una porción negativa. Fíjense que está dibujada con línea punteada, ¿sí? ¿Sí? Esa es donde el producto total empieza a caer. ¿Mm? Ahí lo veíamos a partir de la novena unidad antes, de la novena unidad de trabajo. ¿Mm? Ahora vamos a explicar, fíjense que si uno es observador, la pendiente positiva tiene dos tramos, un tramo de positiva creciente, la pendiente va creciendo y después va decreciendo. ¿Mm? Ahora vamos a ver, vamos a relacionarlo con lo que decíamos recién. ¿Por qué primero la curva de producto total se incrementa a una tasa creciente? La pendiente es positiva, la cantidad de producción crece con la cantidad de trabajo, pero fíjense que crece de manera acelerada, ¿sí? La producción crece cada vez más a medida que agrego trabajo, hasta que llega un punto en que empieza a crecer, la producción sigue creciendo, pero crece cada vez menos, ¿sí? Eso no está dibujado de manera casual, tiene un fundamento que está relacionado con lo que decíamos recién y que ahora vamos a repasar. Ahora, dada esta forma de la curva de producto total, ¿cómo se derivan geométricamente la curva de producto medio y la curva de producto marginal? Vamos a ver, si queremos graficar la curva de producto medio a partir de esta curva de producto total, dibujamos en el eje horizontal la misma variable. Representamos en el eje horizontal la cantidad de trabajo, que insisto, podemos medirlo en cantidad de trabajadores, trabajadoras o en horas de trabajo, ¿sí? Y en el eje vertical ahora, en cambio, vamos a representar la producción por trabajador o por hora trabajada, ¿sí? Depende cómo medamos el trabajo, ¿sí? ¿Cómo podemos derivar a partir de la curva de producto total de manera geométrica, ¿sí? Aún sin contar con los valores, la curva de producto medio? ¿Qué va a representar la curva de producto medio? Bueno, la curva de producto medio va a ser la pendiente, ¿sí?, de una recta que sale del origen y corta a la curva de producto total al nivel de la cantidad de trabajo que queremos medir, ese producto medio, ¿sí? Entonces trazamos una recta que sale del origen, en el punto en que corta la curva de producto total, medimos la cantidad de trabajo para el cual queremos medir el producto medio. La pendiente, el grado de inclinación, ¿sí?, de esta recta representa el producto medio, porque fíjense, ¿qué es esta cantidad? La pendiente, el grado de inclinación de esta recta punteada que sale del origen es esto, ¿sí?, esta cantidad, dividido 3, dividido esta cantidad, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, justamente, ¿qué representa? ¿Qué decíamos que era el producto medio? La cantidad de producto final dividida la cantidad de trabajadores. Bueno, coincide con la pendiente de esta recta punteada que sale del origen. Es exactamente lo mismo, ¿sí? La pendiente de esta recta que sale del origen es el producto total, ¿sí?, o Q, dividido la cantidad de trabajo. No es otra cosa que el producto medio. ¿Está bien? Juan Pedro, Pablo, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿Vamos hubo bien? varias, más que preguntas, intervenciones de los chicos, pero mientras vos desarrollabas no quisimos interrumpir. Muchas se hablaban de ellos, por ejemplo, preguntaban sobre los rendimientos, decrecientes de los factores, hablaban de los despecardos, Tomás aclaraba se incluyó el capital, bueno, un poco la secuencia que estabas explicando en el gráfico. Bien. ¿Dudas hasta acá? No hay ninguna pregunta, ¿se va entendiendo? Cualquier cosa manifiéstenlo en el chat, ¿sí? Y vuelvo para atrás, explico nuevamente, ¿está bien? Sí, de nuevo, había algunas dudas que por ahí no te interrumpí, como por ejemplo Tomás preguntaba si el producto medio igual al producto marginal, que es algo que vamos a ver, se maximizaba, y eso, la maximización la vamos a ver después. Es un punto interesante, pero por eso no quise interrumpir porque estaba... Ah, bueno.
ahí vamos, ya vamos a llegar, Tomás, a eso. Todavía estamos explicando, en este caso, cómo derivamos geométricamente producto medio y producto marginal. Vamos a explicar mejor las relaciones entre ambos y qué representan, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me Ahí avisás. recién Virginia, recién mientras estábamos hablando, dice sobre la recta, o sea, el vector que estás haciendo ahora, ¿no? La pendiente de la recta que sale del origen y dónde corta. No entendí mucho sobre la recta, refuerza Ángelo, ahora que hicimos esta pausa, pregunta. ¿Cómo? Siempre No sobre te... esta recta. Ah, sí, sí, siempre, obviamente, siempre es una recta que sale del origen y corta el producto total. Uno puede elegir cualquier recta que corta el producto total. Hay muchas rectas que salen del origen y cortan el producto total, ¿sí? Obviamente el grado de inclinación de esas rectas va a ir cambiando de acuerdo a dónde corta el producto total. Lo puede cortar más arriba y va a tener más pendiente. Por lo tanto, el producto medio va a ser más alto, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la recta que sale del origen y corta o toca el producto total con el máximo nivel de inclinación, con la máxima pendiente posible? Y si uno ve, sigue, corta acá, dibuja otra, corta por acá, dibuja otra, y va a llegar a un punto en que la va a tocar en un solo punto y va a ser el mayor grado de inclinación posible, una recta que sale del origen y toca al producto total. Ese va a ser el producto medio máximo. ¿Sí? Sí, Dani, por ahí está bueno enfatizar que acá el gráfico es muy potente, pero uno no tiene que perder de vista el concepto que está buscando, ¿no? O sea, básicamente esta recta te vincula la producción con la cantidad del trabajo involucrada en ese punto que estás indagando. Y justamente lo que vos decías esto es lo más alto, lo más bajo, esa representación geométrica que después se pone abajo, dicho vulgarmente, en el gráfico que está debajo, mantiene esa relación. Ahí está, por ejemplo, exacto. Este es el punto C. Fíjense, el punto C que representa el punto es la tangencia, una recta que sale del origen, ¿sí? Con el máximo pendiente posible que toca al producto total, ¿sí? No hay otra recta con mayor pendiente que salga del origen y toque a la curva de producto total. Entonces, en el caso del punto C, para el punto C, que es la cantidad de trabajo 4, el producto 4 unidades de trabajo, el producto medio es máximo, ¿sí? No hay una pendiente, insisto, mayor de una recta que salga del origen y toque la curva de producto total que tenga más pendiente que la que toca en C, ¿sí? Entonces ahí el producto medio es máximo. Después, si seguimos trazando rectas que salen del origen y cortan a la curva de producto total para niveles mayores de trabajo, van a tener menor grado de inclinación que esta recta que sale del origen. Entonces el producto medio empieza a bajar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esa es la manera geométrica de representar el producto medio a partir del producto total, trazando rectas que salen del origen, cortan a la curva de producto total, ¿sí? Y la pendiente de esa recta, es decir, el producto total dividido Q, no va a ser otra cosa que el producto medio. Fíjense que la que pasa por B también, si yo sigo el trazo, va a pasar por acá también, ¿sí? Si yo continúo con la recta, acá va a haber otro punto. Para esta cantidad de trabajo, sobre este punto, ¿sí? El producto medio tiene que ser igual a B, ¿sí? Acá no está bien dibujada, no estaría bien dibujada la curva del producto medio si uno lo ve, porque si uno continúa, en este punto es la misma pendiente para esta cantidad de trabajo que para B, que para 3 unidades de trabajo. Entonces, si uno fuera exigente, si uno dibujara bien, el producto medio tendría que ser igual que en B. Acá probablemente uno lo tendría que haber dibujado más abajo, pues más diferencia con E. Pero bueno, eso es una cuestión de corregirlo eso. ¿Sí? Si uno fuera más exigente y lo dibujara bien, tendría que tener en cuenta eso. Bien, ¿se entendió entonces cómo se deriva el producto medio? ¿Sí? Con la recta que sale del origen y toca la curva de producto total. Va a ser
la pendiente de esa recta va a ser el producto medio para esa cantidad de trabajo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué es ahora? ¿Qué es la curva de producto marginal? La curva de producto marginal, ¿qué era? ¿Cómo varía el producto total ante la variación en la cantidad de trabajo? Entonces, el equivalente geométrico al producto marginal no es otra cosa que la pendiente de la curva de producto total. La pendiente de la curva de producto total que me dice cómo varía en cada punto, cómo varía la cantidad de producto total cuando varía en una unidad la cantidad de trabajo. ¿Sí? Imaginemos y comparemos con el producto medio. En el punto A, ¿sí? Que tiene para medir el producto medio, trazamos eso que ven ahí, que es la recta que sale del origen, toca la curva del producto total en ese punto, y para esa cantidad de trabajo medimos la pendiente de esa recta que sale del origen. Con eso obtenemos el producto total. Ahora, ¿cuál sería el producto marginal para esa misma cantidad de trabajo que representa el punto A? Bueno, la curva de producto marginal sería la pendiente en ese punto. Trazamos la tangente a la curva de producto total y el grado de inclinación de la curva de producto total en ese punto, ¿sí? Que está representado por esa tangencia, ¿no? Por esa recta punteada, en este caso de color rojo o color bordó. ¿Sí? ¿Lo ven? Se alcanza a ver, ¿no? El grado de inclinación de esa recta es el producto marginal. Fíjense que acá dibujé las dos juntas para el mismo punto, ¿sí? La recta que salen del origen en color azul, con la tangente a la curva de producto total en ese punto, que representa el producto marginal, para ver la diferencia. En este caso, ¿cuál sería más alto? ¿El producto marginal o el producto medio? Fíjense que la manera en que la corta en ese mismo punto, la curva punteada de color rojo tiene más inclinación que la curva azul que sale del origen. Por lo tanto, el producto marginal para ese punto es más alto que el producto medio. Para esa cantidad de trabajadores, el producto marginal, ¿sí? Para la cantidad de trabajo representada por este punto, ¿sí? Por el punto A, el producto marginal es mayor al producto medio. ¿Está bien? ¿Y dónde va a ser máximo el producto marginal? Porque decíamos, fíjense, y acá está lo que decíamos hoy, la curva de producto total la dibujo en un primer tramo de tal manera que la pendiente es positiva y es creciente. Va creciendo la pendiente, por lo tanto va creciendo el producto marginal, pero llega un punto en que la pendiente del producto total se hace decreciente, empieza a caer. Si la pendiente alcanza un máximo, crece. Acá hay un punto de inflexión, representado en el punto B, donde la pendiente pasa de ser creciente a ser decreciente, ¿sí? Y en ese punto es donde el producto marginal alcanza un máximo, ¿sí? La pendiente va aumentando, ¿sí? Cada unidad de trabajo adicional incrementa la producción cada vez más, hasta que alcanza un punto máximo, y después cada unidad de trabajo que se agrega cada vez menos a la producción. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, el producto marginal, ¿dónde va a alcanzar el máximo? Y donde la pendiente de la curva de producto total alcanza un máximo. Es decir, en ese punto de inflexión. Después, a partir de ahí, la pendiente a partir de B, la pendiente de la curva de producto total sigue siendo positiva, pero cada vez menor, ¿sí? Se va achicando, y a partir de acá, ¿qué pasa? ¿Sí? A partir de ese punto, el producto marginal se hace negativo, porque incrementos adicionales de trabajo hacen que el producto total caiga. Y ahí frena un cachito. Ahí Pilar hace una pregunta Sí. que va en sintonía con lo que decís. Dice, entonces, dice la pregunta, Pilar dice, entonces el producto medio es la pendiente de la recta y el producto marginal es la pendiente del producto total. Sí, Pilar, exactamente. Producto medio se calcula de tal modo
que es la pendiente de una recta que sale del origen y corta la curva de producto total. Para esa cantidad de trabajo, representa la pendiente de esa recta que sale del origen el producto medio, porque va a ser el grado de inclinación, la pendiente de esa recta que sale del origen precisamente va a ser Q dividido L. En cambio, para el producto marginal se calcula la pendiente en cada punto, como esta roja que está acá. En el punto A, el grado de inclinación, la pendiente de la curva de producto total, está representada por esa línea punteada, ¿sí? Fíjate que es diferente a la que sale del origen. Es diferente porque tiene mayor grado de inclinación. Es mayor el producto marginal que el producto medio para esa cantidad de trabajo, ¿sí? Acá sería un poquito más a la izquierda de 3. Entonces el producto marginal es mayor al producto medio. En B, ¿sí? ¿Qué sigue ocurriendo? Sigue siendo mayor el producto marginal, porque si trazamos una pendiente acá, ¿sí? Acá es el punto de inflexión, pero sería mayor al producto medio. Pues sigue bajando el producto marginal. ¿Y qué pasa en C? ¿Qué tiene de particular C, el punto C, para 4 unidades de trabajo? Que la pendiente que sale del origen, perdón, la recta que sale del origen es tangente a la curva de producto total. Por lo tanto, en ese caso, coincide el producto marginal con el producto medio, porque la pendiente de la curva de producto total se mide precisamente con una tangente a la curva en ese punto, ¿sí? En el punto C, la tangente de la curva de producto total coincide con la de la recta que sale del origen, ¿sí? Entonces la pendiente de la recta que sale del origen es igual a la tangente de la curva de producto total en ese punto. Entonces, para el punto E, el producto, en el punto C, para la cantidad de trabajo igual a 4, el producto medio es igual al producto marginal. Esa es la particularidad, ¿sí? Un solo punto donde coinciden, ¿sí? A partir de ahí, si nosotros lo vemos geométricamente, todas las tangentes de la curva de producto total van a tener menor pendiente que las rectas que salen del origen y cortan a la curva de producto total. Entonces el producto marginal va a ser inferior al producto medio. ¿Ah? A ver, ahí si hay alguna duda, Juan Pedro. ¿Sí? Después de lo que dice Pilar, dice siempre donde el producto, ¿no? Dice la producción, se maximiza, va a coincidir el producto medio y el marginal. Bueno, después lo veremos. No, acá no se maximiza el producto total. El producto total es máximo acá. En C no es máximo. No sé a qué está refiriendo con maximización del producto total. El producto total es máximo en este nivel. Sí, está bien, está preguntando, entiendo yo, un punto que no es lo que está presentado. O sea, ella se está preguntando, creo yo, si donde haces el producto máximo coincide con el medio y el marginal. Claramente no. No, el producto total es máximo en este punto. Acá en C no es máximo, sino que se hacen igual el producto marginal y el producto medio. Donde y el medio sí es máximo, ¿no? El medio sí es máximo, vale la aclaración. Sí, Juan Pedro, yo no lo había dicho hoy, pero no lo repetí. Recuerden que en C, para la cantidad de trabajo de 4, el producto medio es máximo. Y acá, antes de ir a una pausa, fíjense que ¿qué pasa con el producto, la relación entre producto marginal y producto medio? Cuando el producto marginal es mayor al producto medio, el producto medio está aumentando. Y cuando el producto marginal es inferior al producto medio, ¿sí? El producto medio está cayendo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? Cuando el producto marginal es superior al producto medio, el producto medio aumenta. Cuando es inferior, el producto medio disminuye. Yo siempre lo doy con un ejemplo. Ustedes imagínense que rindieron 5 materias, ¿sí? Y se sacaron, ¿sí? 5, 6, 7, 8 y 9. Esas notas, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué promedio tienen? 7, ¿no? Bueno, 5, 6, 7, 8 y 9, el promedio es 7.
¿Mm? Bien. ¿Qué pasa si dan un sexto final y se sacan un 9? ¿Qué va a pasar con el promedio? Va a aumentar, ¿sí? Entonces, la nota adicional es el producto marginal, es en el margen, ¿sí? Si en el margen la nota supera el promedio aumenta. Si está por debajo, el promedio disminuye. Es la misma relación, ¿está bien? Entonces, Ahí, Dani, sí. Agustina pregunta si puedes repetir la relación. Yo creo que es esto del medio y marginal. Y después una pregunta muy interesante de Agustín que dice, pensando en una empresa, ¿hasta dónde produciría en este caso? Bueno, eso, Agustín, todavía no lo sabemos, porque la decisión de la producción, nos falta agregar el análisis de costos, ¿sí? Y ni siquiera con el análisis de costos podemos saber dónde va a producir la empresa, porque también vamos a tener que esperar a ver el lado de los ingresos, ¿sí? Pues nosotros estamos analizando producción para ver costos, para ver dónde se hace mínimo el costo de producción, Agustín. Y después para saber cuándo produce la empresa no se guía solamente por la minimización de costos, sino por vamos a analizar vamos a guiar las decisiones de producción de la empresa a partir de la maximización de beneficios, y beneficio es igual a ingreso menos costo. Vamos a ver dónde es máxima la diferencia entre ingresos y costos, para ver cuánto decide producir la empresa. Entonces, todavía no, con estos elementos no podemos definir dónde produce la empresa. Esa es la respuesta para Agustín. Y Agustina, me decías que preguntaba. No, Agustina, que refuerces esa relación, pero me parece que Agustina lo comentó en el momento que te decía si el medio está por debajo del marginal, hiciste esa No analogía. sé si se entendió, Agustina, si no, volví a preguntar, no hay problema, lo repito, ¿sí? Bueno, esa es la forma geométrica de deducir tanto el producto marginal como el producto medio, ¿sí? Bueno, acá me faltaba mostrar el punto D, donde el producto total es máximo. Lógicamente acá, fíjense que el producto marginal pasa de positivo a negativo. ¿Qué significa? Que una hora más de trabajo va a disminuir la producción. Y ningún empresario va a elegir agregar unidades de trabajo que me disminuyen el producto total, ¿sí? Más de 8 unidades de trabajo me van a estar disminuyendo el producto total. El producto total va a ser la productividad de ese trabajador adicional, va a ser negativa. Por eso me disminuye el producto, ¿sí? Entonces nadie va a elegir mayor cantidad de trabajo más allá del punto D. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el trabajo es costoso. Acá no estamos midiendo los costos todavía, pero hay que pagar por mayor cantidad de trabajo. Cantidad de trabajo adicional que me estaría disminuyendo el producto total. ¿Está bien? Entonces nadie elige, de eso estamos seguros. Hoy Agustín preguntaba, bueno, ¿cuál elige? Bueno, acá podemos decir cuál no elige, ¿sí? No va a elegir la cantidad de trabajo donde el producto marginal es negativo, ¿sí? Entonces no va a elegir una cantidad de trabajo más allá del punto D. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces Iñaki refuerza y dice, entonces la producción total será máxima hasta el punto en que el producto marginal es negativa. Se pregunta. No sé. Pasa a ser, claro, justo, pasa a ser de positivo a negativo, donde el producto marginal es cero en realidad. Ahí es máximo, porque fíjate que ahí donde el producto total es máximo, la productividad marginal es cero, justo es cero, en realidad es cero. Claro, justamente responde eso, ¿no, Dani? Si Claro, cambiases un poco la cantidad del trabajo o de las horas trabajadas, si agrega algo al producto, no agrega nada, por eso está en el máximo. exacto, exactamente. En el máximo es cero, después pasa a ser negativo. ¿Está bien? El máximo, la pendiente, fíjense, sería horizontal, exactamente horizontal, quiere decir que ante una variación en la cantidad de trabajo, el incremento en el producto total es exactamente cero, después pasa a ser negativo. ¿Mm? Dani, son 8 menos 5, te digo por si querés Sí, hacer un corte. sí, podríamos hacer hasta 8:05, ¿sí? Dale. Bien, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Hasta luego. Perfecto, si están todos de acuerdo, Bárbaro. está Pablo ahí también. Y listo. Apagamos Bueno, nos cámara y vemos en 10, micrófono dale. y retomamos en 10 minutos. Gracias, hasta luego. ¿Estamos para retomar? Profe, ni un minuto nos regalaste. Ni un No, minuto. esto es así, es 10 minutos son 10 minutos. Si no, es un tema de coordinación, ¿no? Sí. Ah, todo bien, no pasa nada. Si necesitan más tiempo, no hay problema, arreglamos más tiempo. Bien. Bueno, ¿están Pablo ahí, Juan Pedro? Sí, sí, Para acá estoy, seguir. Daniel. Bien, buenísimo. No llegó Darío a hacerse el test. Bueno. Bien, retomamos. Estábamos explicando la forma de la curva de producto total y la derivación de la curva de producto medio y producto marginal a partir de la curva de producto total, ¿sí? Bien, habíamos visto precisamente la derivación geométrica. Ahora vamos a terminar de explicar la geometría y a ver, estoy tratando de poner pantalla completa, disculpen un segundo, volver a la pantalla completa. No sé por qué está muy lenta mi máquina. Un problema en mi máquina. Todavía se ve tu PowerPoint. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora se ve Ahí toda va. la pantalla. Bien, estábamos hablando, precisamente una de las cuestiones es cuál es la explicación de la forma de producto total, que veíamos recién, ¿no? Que estaba representada acá. ¿Cuál es el fundamento detrás de la forma de la curva de producto total? ¿Por qué primero crece a tasas crecientes, pendiente positiva y creciente? Esa pendiente después pasa a ser positiva, pasa a ser decreciente, ¿sí? Alcanza un máximo y después disminuye. Eso está directamente relacionado obviamente con la curva de producto marginal, porque la curva de producto marginal, precisamente como decimos, es la pendiente de la curva de producto total. El producto marginal es la pendiente de la curva de producto total. En cuanto se incrementa Q, cuando se incrementa en una unidad la cantidad de trabajo. Entonces, la forma de la curva de producto total está relacionada directamente con la forma de la productividad marginal. Y la productividad marginal vemos que primero crece, alcanza un máximo y después disminuye. ¿Con qué está relacionado eso? Alguien lo mencionó en el chat cuando vos le diste, Juan Pedro, alguien habló de la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Sí, y alguien habló también de la utilización del capital en relación al trabajo, o sea, de un factor con relación al otro. Claro. Acá estamos hablando, una cosa tiene que ver con la otra, está todo relacionado. La ley de rendimientos decrecientes de un factor variable que dice que a medida que incrementamos distintas unidades de factor variable, una cantidad de factor fijo, los incrementos en el producto total eventualmente van a ser cada vez menores. Es decir, eventualmente significa va a llegar un punto en que los incrementos en el producto total van a ser cada vez menores. Entonces, la ley de rendimiento decreciente de factor variable expresa eso, que si tenemos una cierta cantidad de factor fijo, en este caso capital, y agregamos unidades, sucesivamente cada vez más unidades de factor trabajo, se va a seguir incrementando la producción, pero llega un punto en que esos incrementos son cada vez menores. Eso es lo que explica la forma de producto total. Los incrementos al principio son cada vez mayores. Eso tiene que ver con la división de trabajo, como decíamos antes, que aumenta la eficiencia, aumenta la productividad, ¿sí? Pero llega un punto en que esos incrementos en la productividad tienen un límite que lo da la rigidez del capital. Entonces, a partir de ese punto, a medida que incremento la cantidad de trabajo, va a seguir aumentando el producto total, pero aumenta a una tasa menor. Por eso el producto marginal es decreciente. ¿Está bien? Ahora, nosotros recién veíamos la relación geométrica entre el producto medio y el producto marginal, ya lo vimos, ¿no? Cuando el producto marginal es mayor al medio, el producto medio es creciente, ¿sí? Cuando el producto marginal es menor al medio, el producto medio es decreciente y alcanza un máximo el producto medio cuando el producto marginal es igual al producto medio, ¿sí? Eso es lo que vemos acá, en este gráfico, ¿sí? En el gráfico de abajo.
Ahora, volviendo a la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Que la acabo de expresar. Una, como bien aclara el texto, supone que no cambia la calidad del trabajo. La calidad de trabajo de todas las sucesivas unidades de trabajo que voy agregando al proceso productivo, ¿sí? Son todas de igual calidad. Es decir, esas unidades de trabajo tienen, por ejemplo, la misma experiencia. Incorporo horas de trabajo que tienen la misma experiencia, la misma calificación que las que ya están trabajando, las que ya están incorporadas al proceso productivo. Todas tienen el mismo nivel de productividad. No siempre es así en la práctica, en la realidad. ¿Sí? Yo necesito un tiempo, por ejemplo, para capacitar a una trabajadora, a un trabajador. Acá supone que la calidad de trabajo no cambia. Y ojo, no confundir la ley de rendimientos marginales decrecientes con rendimientos negativos. Acá, ¿dónde estoy en esta curva, en este gráfico? ¿Dónde estoy en los rendimientos negativos? ¿A partir de qué punto? A partir del punto D. Ahí la productividad marginal es negativa. Ahí una hora más de trabajo disminuye el producto total. Pero los rendimientos decrecientes empiezan mucho antes. Los rendimientos decrecientes, marginales decrecientes, empiezan en el punto B. Cuando Yo no sé si tiene que ver con lo que decís, Dani, pero acá un alumno, José Francisco, dice, ¿cuándo se corta la cantidad de trabajo? Supongo que está hablando con relación a estos puntos de producción. Fue afirmación, no fue pregunta. ¿Cómo, José? Que fue afirmación. Bueno, Que hay rendimientos negativos cuando se corta la cantidad de trabajo. No sé qué significa se corta, pero bueno, yo, a ver, quiero seguir, por eso habíamos quedado no abrir el micrófono hasta que no termine el segundo bloque. Cualquier cosa expresalo, José, con el chat y retomamos. Acá lo importante que yo estaba, lo que quería decir es que los rendimientos marginales decrecientes empiezan a partir de la cantidad de trabajo en este gráfico, ¿no? Igual a 3. Es decir, cuando en el producto total la pendiente pasa a ser de positiva creciente a positiva decreciente. Ahí el producto marginal es máximo y ahí empieza el rendimiento marginal decreciente. Cada unidad de trabajo adicional aporta cada vez menos al producto total. La ley de rendimientos marginales decrecientes apunta a eso, el punto a partir del cual, ¿sí? Las horas de trabajo adicionales aportan cada vez menos al producto total. Los rendimientos marginales decrecientes empezarían en este punto. Los rendimientos medios decrecientes empezarían acá en el punto E, cuando el producto medio empieza a disminuir. Pero, ojo, no confundir con rendimiento marginal negativo, que empieza en el punto D, con la cantidad de trabajo igual a 8. ¿Sí? Eso es otra cosa. La ley de rendimientos marginales decrecientes refiere al momento a partir del cual, ¿sí?, agregar más unidades de trabajo incrementa en el producto total cada vez menos. Es decir, el producto marginal empieza a ser decreciente, pero aún positivo. ¿Está bien? Sí. Bien. Y después, obviamente que acá está representada una cantidad fija a lo largo de la curva del producto total. Mantenemos siempre fija la cantidad de capital. Si variara la cantidad de capital, si aumentara la cantidad de capital, obviamente cada cantidad de trabajo dispondría de más capital y el producto total se desplazaría hacia arriba. Lo mismo que si tuviésemos la misma cantidad de capital, pero mejor tecnología, ¿sí?, también cada trabajador podría producir más para cada unidad de capital, por lo tanto también se representaría con un desplazamiento de la curva de producto total hacia arriba. ¿Está bien? Bien. Bueno, estas aclaraciones ya las hice, ¿sí? Pasemos al largo plazo. ¿Sí? ¿Qué pasa si los dos factores de producción son variables? Ahora puedo variar el capital tanto como el trabajo. Entonces, en esta situación utilizamos un nuevo concepto que es el de isocuantas. ¿Sí? Isocuantas significa igual producción. Entonces son
las isocuantas representan distintas combinaciones de trabajo y capital que producen el mismo Q, el mismo nivel de producto final. Vamos a tener un mapa de isocuantas, es un conjunto de isocuantas que representan distintos niveles de producto final, y en este gráfico precisamente tienen 3 isocuantas posibles. Fíjense que en los ejes ahora representamos las distintas cantidades de trabajo y de capital, porque ambos factores de producción pueden variar. Entonces tenemos en el espacio, en este plano, ¿sí?, representamos distintas combinaciones de trabajo y capital, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tendríamos acá? Acá tendremos en el punto A, la empresa puede producir 55 unidades de producto final, combinando una unidad de trabajo con 3 unidades de capital, o puede elegir producir el mismo nivel de producción, ¿sí?, combinando 3 unidades de trabajo con una de capital, ¿sí?, o con situaciones intermedias. Cada punto de la curva isocuanta, de esta isocuanta Q1, representa distintas combinaciones de trabajo y capital que van a producir 55 unidades de producto final. ¿Está bien? ¿Sí? Obviamente lo mismo que para esta isocuanta Q2, que representa un nivel de producción más alto, lo mismo para Q3, que representa un nivel de producción aún más alto. Entonces, acá estamos en esa situación donde podemos variar tanto trabajo como capital. Pero podríamos ver acá también la ley de rendimientos marginales decrecientes. Aún en el largo plazo, el empresario se podría preguntar, ¿qué pasa si yo modifico mi nivel de producción utilizando solamente incrementos del factor trabajo con una cantidad de capital igual a 3? Y bueno, ahí compararía el punto A con el punto B con el C. Si sucediera esta situación, ¿sí?, si el empresario parte del punto A y decide mantener fijo la cantidad de capital en 3 y pasa de 1 a 2 unidades de trabajo, ¿en cuánto se incrementa la producción? En 20, porque es 75 menos 55. ¿Sí? Es decir, una unidad adicional de trabajo aumentaría la producción en 20. El producto marginal del trabajo, al pasar de A a B, es de 20. ¿Sí? Porque el producto todo se incrementaría en 20 cuando la cantidad de trabajo se aumenta en 1. ¿Qué pasa si sigue utilizando más trabajo para aumentar la producción? Se incrementa en 1 unidad más y pasa del punto B al punto C. Bueno, la producción aumentaría ¿en cuánto? En 90 menos 75, en 15. El producto marginal descendería a 15. Entonces acá tenemos expresado, al pasar del punto A al punto B al punto C, la ley de rendimientos marginales decrecientes, en este caso el factor trabajo, sobre esta línea horizontal. Bien. Uy, perdón, dejé de compartir, me equivoqué, perdón. Quise sacar el puntero del láser, me distraje. Bien, sigamos. Este análisis que vamos a ver es bastante simétrico de lo que vimos antes con las curvas de indiferencia. Vamos a analizar la pendiente. La pendiente de la isocuanta tiene un nombre muy similar a la de la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? La pendiente con signo cambiado es la relación marginal de sustitución técnica. ¿Qué va a indicar? ¿Sí? La pendiente de la isocuanta, en realidad acá puse igual a la relación marginal de sustitución técnica, es la relación marginal de sustitución técnica con signo cambiado, porque la pendiente de la isocuanta, ¿sí?, así como la pendiente de la curva de indiferencia, ¿qué signo tienen? Negativo, tienen pendiente negativa. ¿Sí? La relación marginal de sustitución técnica en este caso, ¿qué representa? ¿A qué tasa puedo cambiar, ¿sí?, capital por trabajo manteniendo el mismo nivel de producción? ¿Sí? Tiene signo positivo, a diferencia de la pendiente que tiene signo negativo.
¿sí? Ven, tiene un signo negativo adelante. La tasa a la cual puedo sustituir capital por trabajo está representada matemáticamente por delta K sobre delta L, ¿sí? Con Q constante, manteniendo constante el nivel de producción. ¿A qué tasa puedo sustituir trabajo por capital? Eso representa la relación marginal de sustitución técnica. Acuérdense siempre, tanto en la relación marginal de sustitución en el caso de curva de indiferencia, como en el caso de relación marginal de sustitución técnica en el caso de las isocuantas, ¿sí? Son iguales a la pendiente, pero con signo cambiado. Porque tanto la RMS como la RMST tienen un valor positivo. Y las pendientes tienen un valor negativo. ¿Qué implica que la relación marginal de sustitución técnica sea decreciente? ¿Sí? ¿Qué significa en términos matemáticos y cuál es el fundamento económico? Eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Así como veíamos en el caso de las curvas de indiferencia. ¿Qué significa una relación marginal de sustitución técnica decreciente? Fíjense que acá en Q2 igual 75, ¿sí? Si paso de un punto a otro, si paso del punto en que el capital es 5 a 3, lo puedo sustituir esas 2 unidades de capital por 1 unidad de trabajo para mantener constante el nivel de producción. Entonces la relación marginal de sustitución técnica entre esos 2 puntos es igual a 2. Sustituyo 2 unidades de capital por 1 unidad de trabajo para mantener constante el nivel de producción. ¿Qué pasa si me sigo moviendo de manera descendente por esa misma isocuanta? Si sigo sustituyendo capital por trabajo, la relación marginal de sustitución técnica va a disminuir, en este caso a 1, porque sustituyo 1 unidad de capital por 1 unidad de trabajo para mantener constante el nivel de producción. Y así sucesivamente. La pendiente en valor absoluto se va haciendo cada vez menor, lo que significa que la relación, es lo mismo que decir que la relación marginal de sustitución técnica se va haciendo cada vez más chica. Disminuye a 0,5 y disminuye a 1/4. ¿Qué significa en términos geométricos esto? Que las isocuantas son convexas. Así como las curvas de indiferencia eran convexas, las isocuantas son convexas. Y en este caso, ¿el fundamento económico cuál es? Que los factores de producción son sustitutos imperfectos en la producción, ¿sí? Yo puedo ir sustituyendo capital por trabajo, pero a medida que dispongo de menos capital para cada trabajador, obviamente se me va haciendo cada vez más difícil sustituir el capital, porque cada trabajador cuenta con menos capital y se va haciendo cada vez menos productivo. Entonces hay un límite a la sustitución de trabajo por capital, así como de capital por trabajo, si fuéramos en sentido inverso. Los factores de producción son sustitutos imperfectos. Necesito combinaciones equilibradas, relativamente equilibradas de ambos factores para producir. Me es difícil sustituir capital por más trabajo cuando el capital se va haciendo escaso. Por ahora, después, en un minuto vamos a ver otra forma de verlo a través de la productividad, que va cambiando la productividad relativa de los factores a medida que me muevo a lo largo de una isocuanta. Porque lógicamente a medida que me muevo en sentido descendente, ¿qué va pasando con la productividad del trabajo? Va disminuyendo, porque cada trabajador, cada vez mayor cantidad de trabajadores se encuentran con menos capital. Entonces la productividad disminuye. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, 2 casos extremos de isocuantas. Uno es el caso en que son sustitutos perfectos. Si yo pudiese, un caso extremo, teórico, sustituir trabajo por capital en forma perfecta, la isocuanta tendría una línea recta, no sería convexa. Y el otro caso extremo es que son complementarios perfectos los insumos en la producción. Solamente puedo aumentar la producción por encima de Q1
si agrego, ¿sí?, tanto capital como trabajo, ¿sí? No puedo aumentar, fíjense que en este caso, no podría producir más del bien, ¿sí?, teniendo una cantidad de capital K1 y aumentando el trabajo a L2. ¿Sí? Con L2 y K1 unidades de capital, produzco lo mismo que con L1 y K1 unidades de producción, es decir, con Q1. Es decir, para aumentar, duplicar, por ejemplo, la producción o aumentarla de Q1 a Q2, necesito aumentar tanto el factor trabajo como el factor capital. En el libro hay un ejemplo de el arreglo de veredas con trabajadores y martillos neumáticos para romper las veredas, ¿sí?, de esos que hacen mucho ruido, que vemos a veces en la calle. Bueno, ¿sí?, necesito para duplicar la producción, es decir, duplicar el trabajo, necesito un trabajador más y un martillo neumático más. ¿Sí? Podemos pensar también en el plano de la producción en determinados productos químicos que llevan cierta cantidad de elementos fija. ¿Sí? Yo para hacer más de determinado producto químico necesito combinar distintos elementos y aumentarlos en la misma cantidad. No me sirve tener mucho más de un elemento y no tener del otro, de un insumo y del otro. Bueno, esos son complementarios, una situación en donde los factores de producción son complementarios, son de proporciones fijas, se le llama, ¿sí? O también se le llama de Leontiev, en honor a un economista ruso. ¿Sí? Estas son combinaciones isocuantas donde para aumentar la producción necesito variar en proporciones fijas los insumos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque No, Dani, todavía no. ¿no? Hasta ahí vamos bien. Bueno, es un poco, porque es similar, lo que vemos es bastante, el análisis, como decíamos hoy, bastante simétrico a lo que vimos en teoría del consumidor con las curvas de indiferencia. Y ahora vamos a ver también una relación, vamos a relacionar la tasa marginal de sustitución técnica con las productividades marginales, para volver a la convexidad, para volver a explicar el tema de la convexidad. ¿Sí? Relacionamos, entonces, relación marginal de sustitución técnica con la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital. ¿Sí? Cuando nos movemos a lo largo de la isocuanta en sentido descendente, es decir, aumentando la cantidad de trabajo y disminuyendo la de capital, reemplazando capital por más trabajo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Si utilizamos más trabajo, va a aumentar la producción por el aumento en la cantidad de trabajo. ¿Sí? ¿A qué es igual el aumento en la producción del producto final? El aumento en el producto final, en la cantidad de producto final. Bueno, ¿de qué va a depender? De cuánto más trabajo agregue, de delta L, multiplicado por el incremento en el producto total que genere cada unidad adicional de L. ¿Sí? Si cada unidad adicional de L genera 2 unidades más de Q, y yo agrego en 10 unidades de trabajo, el producto total va a aumentar en 2 por 10, en 20. Ese va a ser el incremento en el producto total. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, hay una caída en el nivel de producción, porque utilizo menos, si me muevo a lo largo de una isocuanta. Porque si bien utilizo más de trabajo, utilizo menos de capital. ¿En cuánto va a caer la producción? Y bueno, en cuánto saque de factor capital multiplicado por la productividad marginal del capital, en cuánto me genere cada unidad de capital. Entonces yo tengo dos fuerzas contrapuestas, una que es el incremento en la cantidad de trabajo que me aumenta la producción, pero a la vez una caída en la cantidad producida porque utilizo menos capital. Ahora, a lo largo de la isocuanta, de una isocuanta, como la cantidad de producción del bien final está fija, el incremento en la producción que genera más trabajo tiene que ser exactamente compensado por la caída en la producción de utilizar menos capital. Por eso tienen que ser iguales, ¿está bien? El producto marginal del trabajo multiplicado por la cantidad de trabajo tiene que ser igual
al producto marginal de capital por la cantidad de capital. Delta K es negativo, ¿no? Y delta L es positivo, no perder de vista eso. Eso es igual a 0, porque el nivel de producción no cambia a lo largo de una isocuanta. De acá podemos, obviamente, reordenando estos términos, podemos ver que la productividad marginal de L sobre la productividad marginal de capital es igual a la relación marginal de sustitución. Esta es otra forma de ver la relación marginal de sustitución técnica, a partir del cociente de las productividades marginales. ¿Se entiende acá? Si quieren hacer alguna pregunta, antes de pasar, yo quería volver sobre la convexidad de la isocuanta, ahora que sabemos esto. Pero paro un poquito acá, para que cualquier cosa volvamos hacia atrás. Me tomo unos segundos, por si hay preguntas, Juan Pedro, en el chat, si se entiende. No hay preguntas, o sea, se quedaron preguntas anteriores. Maximiliano decía que la curva la deduce la función de producción. Yo le dije que sí, se deduce la función de producción teniendo en cuenta que estás alterando dos factores productivos, ¿no? O tenés la posibilidad de hacer esto. Y la representación del isocuanto tiene la forma que tiene, y después Tomás nos preguntaba los casos probables. Yo creo que era en el momento que vos dijiste las distintas posibilidades de, digamos, entre los factores productivos, una sustitución perfecta o complementariedad. ¿Sí? Hay casos reales de ellos, dependen el tipo de producción de los bienes o servicios. No, pero después sobre esta última relación, perdón, que estás haciendo para, en última instancia, trabajar con la relación margen de sustitución técnica, no hay preguntas en el chat. Bien, gracias, Juan Pedro. Esto es no, y una cosa que yo aclaré al principio, sí. Es cierto lo de la semejanza visual por la representación gráfica de estas curvas con la teoría del consumidor, pero de alguna manera, por decirlo vulgarmente, en la teoría del consumidor hay una representación mental de una canasta de bien y la satisfacción y utilidad que le da a una persona. Esto en cambio son relaciones físicas. O sea, cuando vos en la curva en la isocuanta pones una determinada cantidad, son unas cantidades físicas observables de algún bien o servicio, y los factores productivos también son relaciones físicas de cantidad de horas en que se involucra el trabajo o el uso de los capitales. Perdón. Exactamente, es una buena aclaración esa que hiciste, sí, exacto. Acá la relación matemática es similar, pero acá las productividades marginales, tanto de trabajo como de capital, son medibles, como decía Juan Pedro, ¿no? Entonces, la relación marginal de sustitución técnica es igual al cociente de las productividades marginales. Volvamos para explicar la convexidad. ¿Qué decíamos? Que una forma de expresar la convexidad, una forma de verlo, es diciendo, bueno, la relación marginal de sustitución técnica es decreciente a medida que me muevo a lo largo de una isocuanta, a medida que desciendo, ¿sí? Y utilizo menos capital y más trabajo. Y bueno, ¿qué vamos a ver a lo largo de la isocuanta que veíamos acá? ¿Sí? Que vemos acá. ¿Por qué desciende? ¿Por qué la relación marginal de sustitución es decreciente? Recién decíamos que es igual a la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. Bueno, a medida que me voy moviendo en sentido descendente y voy teniendo cada vez menos capital y más trabajo, ¿qué pasa con la productividad marginal del trabajo? ¿Sí? Tengamos en cuenta que recién acabamos de decir acabamos de deducir que la relación marginal de sustitución técnica es igual a productividad marginal de K sobre productividad marginal de L, ¿sí? Con Q constante, lógicamente, ¿no? Siempre la cantidad de producción se mantiene constante. Bueno, ¿por qué desciende? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es decreciente? Por un lado, miremos el numerador. El producto marginal de L se hace cada vez más chico, porque cada unidad de trabajo, a medida que me muevo en sentido descendente, va a contar con menos cantidad de capital. ¿Sí? Cada trabajador va a contar con menos capital, se va haciendo menos productivo. Y con el capital, con el denominador, sucede al revés. La productividad marginal de capital va a aumentar. El capital se hace más productivo porque cada unidad de capital cuenta con más trabajadores. Entonces, eso es lo que explica
el fundamento económico detrás de la relación marginal de sustitución decreciente, que cae la productividad marginal de trabajo a la vez que aumenta la productividad marginal del capital, cuando cambian las proporciones entre capital y trabajo, ¿sí? Con una proporción de capital-trabajo cada vez más chica, ¿sí? Cada trabajador cuenta cada vez con menos capital, ¿sí? Por eso su productividad disminuye, y cada unidad de capital cuenta con más trabajadores, por eso su productividad aumenta. Y eso hace que, esa es otra forma de ver la caída en la relación marginal de sustitución técnica, y por lo tanto lo que explica la convexidad, ¿sí? Que la pendiente, geométricamente la pendiente de la isocuenta se va haciendo cada vez más chica en valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto. ¿Sí? Es lo mismo que decir que la relación marginal de sustitución técnica es decreciente. ¿Está bien? Y ahí paro otra vez por si hay alguna duda en esto que estoy diciendo. No sé si o quieren agregar algo, Juan Pedro, Pablo, a lo que estoy diciendo. O hay No, dudas. acá Noelí pregunta si son inversamente proporcionales. No termino de entender que... Obviamente que la... a ver, no sé, sí, no sé qué quiere decir con inversamente No, digo por lo proporcional. proporcional, ¿no? Lo inversamente puedo entender que Es Noelí inverso. entiende una relación de hay una sustitución imperfecta entre un factor por el otro y se puede seguir produciendo la misma cantidad. A ver, ahí aclara Noelí. La productividad marginal del trabajo y del capital. Ah, gracias, Noelí. Pregunta si esos son inversamente proporcionales. No, a ver, todo depende también, la cantidad en que caiga la producción por usar menos capital, no solo depende de la productividad del capital, sino de cuánto menos capital usemos, ¿sí? Y también en cuánto va a incrementar la producción del bien final por incorporar más trabajo, también depende de cuánto más trabajo usemos, no solamente de la productividad del trabajo. Lo que sí sabemos y va a depender de cada sector, de cada caso, que la productividad marginal del capital va a ir aumentando, ¿sí? Y la productividad marginal del trabajo va a ir disminuyendo, ¿sí? No sé qué quiere decir, qué está pensando Noelí con esto de que son, como decía, son, ¿qué término usó Juan Pedro? Recordame. Inversamente proporcional. Inversamente proporcionales. Está relacionado también con las cantidades que se utilizan, ¿sí? de capital y de trabajo. ¿Mm? Y va a depender, esa relación va a depender de cada caso, ¿no? Bien. No sé, cualquier cosa, Noelí, después cuando abramos el micrófono lo conversamos, no hay problema, ¿sí? Pero piensen en eso, que cada unidad de capital, a medida que disminuimos la cantidad de capital y aumentamos la de trabajo, cada unidad de capital cuenta con más trabajadores, por eso se hace más productiva. Y con el trabajo pasa al revés, si aumento la cantidad de trabajo y disminuyo la cantidad de capital, cada unidad de trabajo va a contar con menos capital, por lo tanto se va a hacer menos productivo. Lo que tiene que compensar para quedar en la misma isocuanta es la cantidad de producción que deja de realizar, cuánto cae la producción por utilizar menos capital, tiene que ser exactamente compensado con el incremento de la producción por utilizar más trabajo, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder a lo largo de una isocuanta. Bien, retomo para ir cerrando con el último caso, ¿no? Esto lo vimos. Rendimientos a escala, ¿sí? A ver, por último, el último tema para cerrar la clase de hoy. Acá en rendimientos a escala, cuando hablamos de rendimientos a escala, hacemos una asociación entre eficiencia y tamaño, ¿sí? ¿En cuánto puede aumentar la producción si aumento los factores variables? Una forma de hacerlo, después vamos a discutir esto cuando veamos costos, es modificar todos los factores en la misma proporción. Es decir, aumentar el trabajo y el capital en 50% o en 100%, duplicar tanto el trabajo como el capital, o triplicarlo. Lo importante es que acá, cuando hablamos de rendimientos a escala, es que escala es sinónimo de tamaño acá, y aumentamos el trabajo y el capital en la misma proporción, en el mismo porcentaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo responde la producción? Si la producción del bien final se incrementa en la misma proporción que se incrementan los factores, hablamos de rendimientos constantes a escala,
¿Mm? En este caso, tenemos la isocuanta Q1 igual a 10, utilizando 5 unidades de trabajo, por ejemplo, y 2 unidades de capital. Si aumentáramos el trabajo, si duplicamos el trabajo y duplicamos el capital, la producción sería el doble. ¿Sí? ¿Ven? Ese sería el caso de rendimientos constantes a escala. Duplicamos la cantidad de factores de producción y se duplica la producción. En el caso que triplicáramos la cantidad de trabajo y triplicáramos la cantidad de capital, la producción aumentaría al triple, ¿sí? Pasaría de 10 a 30. Ese es el caso de rendimientos constantes a escala. La producción aumenta en la misma proporción que aumentan los factores de producción, ¿sí? Si tuviésemos, en general dan el ejemplo de, por ejemplo, de muchos servicios, son ¿sí? Pues, servicios como una agencia de viajes que para atender mayor cantidad de clientes necesita tanto mayor espacio físico de oficina, mayor cantidad de escritorios y espacio físico, y un agente adicional, un trabajador adicional para atender a más personas. Entonces pensaríamos, ese podría ser un ejemplo de rendimientos a escala. Generalmente en servicios, más que en la industria, hay rendimientos constantes a escala. En la industria en muchos casos se representan rendimientos crecientes a escala. Cuando aumento la escala de producción, la producción crece a más que el doble. Este sería el caso que estamos graficando acá. Fíjense que acá duplico los niveles de producción y la producción se más que triplica. Con aumentar a menos del doble producción y trabajo, fíjense que la isocuanta, ¿sí? Está llegando, pasa de 10 a 30. Partimos del mismo ejemplo que antes. Con 2 unidades de capital y 5 de trabajo producimos 10 unidades de producto final. Pero aún menos que duplicando la cantidad de trabajo y de capital, la producción crece a más del triple, crece a 30. Ese sería el caso de rendimientos crecientes a escala, donde la producción crece en mayor proporción de lo que crecen los factores de producción. Estos son más ejemplos, como decíamos recién, en la industria manufacturera, ¿sí? Que hay ganancias muchas veces ganancias a partir de la especialización de los factores de producción. En las compañías grandes, en relación a las chicas, cuando una compañía crece en tamaño, se empiezan a dividir mejor el trabajo, cada factor de producción se especializa en determinada tarea y eso aumenta la productividad, ¿sí? Y después, por último, está el ejemplo de rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué pasa en los rendimientos decrecientes a escala? ¿Qué pasa cuando aumenta, cuando al duplicar los factores de producción, la producción crece menos del doble, o triplicar los factores de producción, la producción crece menos del triple? Estos son ejemplos en general de fallas en coordinación, ¿sí? Hay, por lo general, fallas de organización y de coordinación a medida de que las empresas se vuelven grandes. Ejemplos, por ejemplo, empresas familiares, puse acá un ejemplo, que fracasan cuando se vuelven grandes, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con factores que no se pueden duplicar. Por ejemplo, la capacidad de coordinar, de llevar adelante una empresa que tiene la persona que creó la empresa, y cuando esta empresa se vuelve muy grande, esa capacidad de dirigir la empresa no se puede replicar. Entonces, algunas empresas familiares fracasan cuando se vuelven grandes. Muchas veces dificultades, los ejemplos tienen que ver con dificultades para organizar y gestionar la producción a gran escala. ¿Está bien? Y por último decir, bueno, obviamente que los rendimientos a escala no son uniformes. Las empresas pueden tener rendimientos crecientes a escala en niveles de bajos de producción, pero después, a medida que crecen, tener rendimientos decrecientes, a medida que producen mayores cantidades de producto final. Me parece que no hay más temas, porque con eso cerramos el capítulo 6. La segunda mitad al final fue un poco más corta, mejor. Bien.
bueno, repasen eso, pero recuerden que rendimientos a escala en general es una relación entre tamaño y eficiencia, ¿sí? Tamaño y eficiencia, pero donde las proporciones en que crecen los distintos factores de producción son las mismas. ¿Mm? No sé si acá hay preguntas en el chat, si quieren que vuelva sobre algún No, aspecto, en si este fue momento no hay. por ahí, si fue un poco rápido en algún tema. Esto es todo lo que hace a producción y después vamos a seguir la clase que viene con costos, ¿sí? ¿Cuándo empiezan con el trabajo práctico de producción? ¿Empiezan ahora? Supongo No, que la otra, la Dani, otra ahora no. semana, sí. La otra semana, sí, sí. Una consulta, este tema no forma parte de la evaluación del jueves, de ninguna manera. Nada de lo que di hoy va a ser preguntado el jueves. Ah, sí, eso lo preguntaron. Lo Sí, preguntaron. recién Virginia volvió a preguntar, alcancé a ver Sí, el chat. estaba desde muy temprano, no te interrumpí, creo que lo vi por ahí, dije, bueno, Sí, lo sí. damos al final. Sí, ojo, vayan viéndolo. No es difícil porque ven que es un análisis bastante simétrico. ¿Sí? ¿Hasta dónde entraría el jueves? Pregunta Noelí. Hasta lo que vimos la clase pasada, hasta teoría del consumidor. ¿Sí? ¿Está bien? Por el test están diciendo, ¿no? Claro, por el test del jueves. Obviamente estos temas entran al primer parcial y entran al segundo test de lectura, pero no ahora, no a los jueves. ¿Está bien? Los jueves entra hasta lo que vimos la clase pasada, con preguntas, insisto, conceptuales. Después en el parcial obviamente indagaremos un poco más profundo con esto. Incluso van a tener, como dijimos, que graficar. Por eso no se dejen estar, siempre grafiquen. ¿Cómo es la...? No es multiple choice. Camila pregunta, ¿cómo es la modalidad del test? No es multiple choice. Hay que desarrollar muy brevemente conceptos. Sí, lo vamos a abrir durante alrededor de 20 minutos, ¿sí? Sí, en realidad Sí. la ventana de apertura es un poquito más que el tiempo de duración del test. Por ejemplo, si el test dura 20 minutos, el test va a estar abierto de 7 a 7 y media, cosa que si uno se conecta a 7 y 5, 7 y 10, tenga el tiempo suficiente para hacer. Noelí pregunta, estoy leyendo acá, si no hay parte práctica. No, son conceptos, es decir, la parte teórica conceptual. La parte práctica va a entrar entra, bueno, en los test de evaluación que van a tener este fin de semana precisamente, ¿sí? Este fin de semana es el segundo test de evaluación, si no me Sí. equivoco. Sí. Ahí entra la parte práctica y obviamente para el parcial entra tanto práctica como teoría, ¿sí? Después vamos a hacer la semana que viene les vamos a decir un simulacro de gráfico para que todo funcione bien en el parcial como una práctica, pero eso se lo decimos, no queremos abrumarlos, pero como una práctica para que todo funcione bien en el parcial. Pero vayan pensando que en el parcial van a tener que graficar, por eso es importante que ustedes se enfrenten a la hoja en blanco y tengan, ¿sí?, lápiz, regla, todos los elementos necesarios como para graficar. Y esto es importante porque ustedes cuando ven, nos pasó a todos, lo que vimos micro por primera vez, yo no venía familiarizado con este análisis gráfico, obviamente había tenido algo de matemática en la secundaria que me representaba las funciones cuadráticas, ¿no?, hipérbolas, todo, no había visto algo de eso, pero realmente el curso de micro me chocó porque fue el primer curso en la facultad que tenía mucho gráfico. Entonces, una cosa es cuando uno lo ve en el libro, que parece que lo interpreta y lo sabe, y otra es enfrentarse con la hoja en blanco y construirlo uno mismo. Eso les sugiero, que ustedes mismos lo construyan, porque ahí se dan cuenta verdaderamente si entienden los conceptos. Entonces, esta forma de evaluar es progresiva en el sentido que este test de lectura, si bien ustedes no van a tener que graficar, sí van a tener que pensar en los conceptos y en tener los conceptos claros y en poder explicarlos brevemente, ¿sí? Es el primer paso para después graficar y interpretar un gráfico, hacer una lectura, hacer un desarrollo a través de este instrumento que es la gráfica, ¿sí? Que es un instrumento más, porque uno también puede desarrollarlo algebraicamente, ¿sí? De hecho, muchos de los desarrollos, si nosotros tenemos muchos
Muchos bienes no lo podemos representar gráficamente, tenemos que ir a la matemática, ¿no? No, imposible graficar. Podemos hasta 3 dimensiones un gráfico, que ya es difícil de interpretar, pero imagínense si tenemos muchos bienes, ¿sí? Muchos bienes, muchos factores de producción. Sí, ahora abrimos ahí, Joaquín. Vuelvo, porque alguien preguntaba, sí, capítulo 2, 3 y 4 sería lo que es oferta y demanda agregada y lo que es teoría del consumidor. Insisto, dentro de los capítulos 3 y 4 lo que vimos. Ahí hay otro desarrollo que sigue el texto de temas que no vimos con detalle. Para la próxima clase, pregunta Pilar, capítulo 7. Sí, vamos a empezar con el capítulo 7, exactamente. No sé, Joaquín quería abrir el micrófono. ¿Estás libre, Joaquín, de preguntar por micrófono? Sí, profe, yo quería hacer una consulta acerca de, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. Acerca del, cuando hablamos de la relación margen-institución decreciente, que hablábamos de que a medida que se va aumentando un factor productivo, por ejemplo, el trabajo, más trabajadores, la cantidad de capital que es posible renunciar para mantener el nivel de producción es cada vez menor porque los nuevos son menos eficientes, ¿o no? Es el concepto. Claro, porque obviamente que cada trabajador va contando cada vez con menos de capital, entonces se va volviendo menos productivo, ¿sí? Claro, sí, Entonces, no, la consulta era, lo que viene ahora sería, en el momento en el que empieza a haber rendimientos marginales negativos y se añade un trabajador, no se va a ver, al revés va a haber que aumentar el capital en vez de decir renunciando o no. exacto, ese sería el caso. Yo no lo representé ahora, antes con otros textos lo daba y lo dibujaba en las clases presenciales. ¿Por qué las isocuantas no pueden tener pendiente positiva? Apunta a eso, Joaquín, vos estás yendo por ese lado. Imagínate, ¿qué pasaría si tiene pendiente positiva? Estás manteniendo constante nivel de producción y ahí un factor de producción es redundante. Si vos seguís descendiendo, la productividad marginal en ese caso del trabajo, ¿qué se haría? Negativa, porque a partir de la pendiente positiva de la isocuanta, porque vos mantenés constante el nivel de producción aumentando ambos factores de producción. El incremento de la producción del capital tendría que compensar la caída en la producción que te genera la productividad marginal negativa del trabajo. No tendría Sí, sí, sentido. eso Ningún es lo que decía. empresario iría para ese lado porque directamente contrataría menos trabajadores. Utilizaría menos de ambos factores de producción y mantendría constante la producción. ¿Me siguen todos? ¿Estamos en el mismo punto? ¿Se entiende? ¿Sí? Nunca. ¿Por qué? Entonces la pregunta está bien a donde vos apuntás, me ayuda a explicarlo de esa manera. ¿Por qué las isocuantas no pueden tener pendiente positiva? Y porque uno de los factores sería redundante. ¿Redundante en qué sentido? Que su productividad marginal sería negativa. Entonces el empresario tendría que contratar más capital, aumentar de ambos factores de producción para mantener constante la producción. No tiene sentido. Utilizando menos de ambos factores, mantiene constante la producción, ¿sí? Porque en ese tramo la productividad marginal negativa del trabajo compensaría la productividad del capital, ¿sí? Entonces no iría nunca a esa situación, porque además el trabajo tiene un costo, hay que pagar por los factores de producción. Acá no aparece. Acá fíjense que no estamos hablando de economía todavía. Estamos hablando de cuestiones que realizan los ingenieros, aquellos encargados de buscar la mejor forma de producción. No hablamos de economía todavía porque no incluimos la variable pesos. No hay costos de los factores de producción, no hay precios de los bienes. ¿Sí? ¿Está bien? Eso vamos a empezar a hablar la clase que viene de costos. Pero aún así, aún cuando no hablemos de costos, ni de precio, ni de costo de los factores, nunca iríamos a una situación como esa, nunca iríamos a un tramo pendiente positivo de la isocuanta, por lo que decíamos recién. ¿Sí? Porque me sobra de un factor de producción. ¿Está bien, Joaquín? Creo que vos está bien, Sí, sí, creo que quedó llevabas claro. a Sí, 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 sí. ese tipo de situación. ¿Está bien? Que no tendría sentido tener que contratar a más trabajadores y más capital para tener el mismo nivel de producción. Exacto, claro. Porque ahí sí, yendo a lo que apuntaba a lo que vos decís, la productividad marginal del capital se haría negativa. Para que la pendiente se haga positiva, menos producto marginal
del trabajo sobre el producto marginal del capital, el producto marginal del capital tiene que ser negativo, ¿está bien? ¿Sí? Para verlo matemáticamente. ¿Está bien? Lo mismo del otro lado, si nos vamos al otro extremo, ahí el capital sería redundante, la productividad marginal del capital sería negativo. Si nos vamos al otro extremo, la isocuanta, porque nosotros siempre ejemplificamos moviéndonos hacia abajo, pero ¿qué pasa si nos movemos hacia arriba? Si seguimos agregando capital, la isocuanta también se haría, cuando la productividad marginal del capital es negativa, la isocuanta también se volvería con pendiente positiva. Ahí estaría sobrando el capital. ¿Sí? Entonces, mayor cantidad de trabajo tendría que compensar la productividad marginal negativa del capital. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, claro. Es lo mismo, pero está bien pensarlo de ese modo. Hay algunos textos que lo explican con eso. En este texto no aparece la pendiente positiva de la isocuanta. Hay otros textos que sí, pero no importa, bueno, piénsenlo de ese modo. Dice Maximiliano, tengo una duda en la isocuanta. ¿Por qué cuando sustituimos mucho de un solo factor, ese factor, ahí no terminé de leer el chat? A ver, tiene Maximiliano, a ver, voy al chat, a ver si te leo, y si no, Maximiliano, abrís el micrófono, no hay problema. A ver, el chat. Tengo una duda, en la isocuanta, ¿por qué cuando sustituimos mucho un solo factor, ese factor tiene mayor productividad marginal? ¿Tiene que ver con lo que hablabas recién? Sí, nosotros a medida que nos movemos hacia abajo, ¿sí? Van cambiando las productividades marginales. ¿Sí? Recuerdan lo que deducimos recién, la relación marginal de sustitución técnica, que tiene que ver con la pendiente y la isocuanta, tiene que ver con la convexidad, porque expresa la pendiente pero con signo cambiado, se va haciendo cada vez más chica. ¿Qué significa? Que cada vez es más difícil sustituir capital por trabajo. ¿Sí? Eso que son sustitutos imperfectos en la producción. Entonces, vamos sustituyendo capital por cada vez menos capital por cada vez más trabajo. ¿Sí? Va cambiando las productividades relativas. ¿Sí? Entonces, disminuye la productividad del trabajo, Maximiliano, y aumenta la productividad del capital. De acuerdo a esas variaciones de la productividad y al uso de los factores, a cuánto varía la cantidad de trabajo y cuánto de la cantidad de capital, mantenemos constante el nivel de producción. ¿Sí? Y de acuerdo a esa sustitución, la isocuanta va a ser más o menos convexa, es decir, más abierta o más cerradita, ¿se entienden? Cuanto más cerrada es, más convexidad, más difícil es sustituir trabajo por capital. Cuanto más plana sea, más abierta, ¿se entiende? Más abierta, más fácil es sustituir trabajo por capital. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tiene que ver, es una cuestión empírica en última instancia. Nosotros desde el punto de vista conceptual podemos dibujar lo que querramos, salvo una pendiente positiva, que es un contrasentido, como decíamos recién, de la isocuanta. ¿Sí? No tienen pendiente positiva, pero en cuanto a pendiente negativa, podemos dibujarlas más cerradas o más abiertas. ¿Sí? No sé si con eso, por supuesto que tiene que ver con, ¿sí? Con lo que hablaba recién, pero no sé si Maximiliano quedó claro, y si no, abrí el micrófono y volvé a preguntar, ningún problema. ¿Sí? Volvemos sobre eso. Escucho dudas. Si quieren terminamos Perdón, con lo que di antes- hoy. Sí, Tomás. Antes que terminemos, tengo una Sí. consulta. ¿Cómo? El jueves, para el té de lectura, ¿nos tenemos que conectar del Zoom y estar acá en el Zoom? ¿O podemos hacerlo, digamos, por nuestra cuenta y después conectarnos? No, nosotros dejamos que hagan como quieran. El Zoom lo abrimos con Pablo en ese horario, por si hay algún inconveniente, pero ustedes trabajan desde el aula virtual. No es obligatorio que estén conectados al Zoom. No, tienen que estar concentrados en el aula virtual para hacer el test. Si eventualmente alguien se quiere conectar, nosotros con Pablo vamos a estar. Perfecto, genial. Mil gracias. Nada más. No, por nada, Tomás. ¿Cuántas preguntas tiene el test? Pregunta Camila. 2 o 3. ¿Sí? Depende del largo, ahí vamos a ver, pero insistimos, ahí estamos definiendo. Hoy ya lo definimos, pero son 2 o 3 preguntas muy cortas, ¿sí? Que tienen que poder responder en cada una en alrededor de 5 minutos, ¿sí? No mucho más, porque son muy conceptuales y concretas, ¿sí? No tienen desarrollo, prácticamente son interpretaciones y conceptos teóricos. ¿Sí? En algún caso, por ahí la presentación de un gráfico y la interpretación, ¿sí? Y en otro caso directamente un disparador, ¿sí?
puede ser un verdadero o falso, y ustedes responder, pero muy conceptual, no hay un gran desarrollo, una explicación. Eso va a quedar para el parcial. Esto es una preparación, si bien, claro, es, como decíamos es por los puntos, ¿no? Porque uno dice, bueno, me interesa sobre todo porque es por los puntos, quiero decir que me juego parte de la nota, ¿no? Ustedes recuerden que tienen que aprobar 3 de 4 test de lectura. O pueden rendir los 4 y se eligen las 3 mejores notas también, ¿sí? ¿Está bien? Eso, ustedes tienen la chance, se eligen los mejores 3. Si hacen 3, son esos 3. Y tienen que estar aprobados con un mínimo de 4 para seguir en la promoción. Entonces, es importante. Ustedes acá se juegan algo. Se juegan parte de la promoción, la nota de la promoción y aprobar la promoción, es lógico. Pero es un paso previo al parcial y no son temas adicionales, son temas que tienen que estudiar para el parcial y es una forma de preparación para el parcial. En este caso, de saber los conceptos, ¿sí? Pero para responderle a Camila, 2 o 3 preguntas, ¿sí? Ahí terminamos de definir. Lo más probable es que sean 3, muy cortas cada una para responder, insisto, muy brevemente, pero ustedes tienen que ser claros, tienen que saber expresarse, vía oral o escrita, esto lo tienen que aprender desde ahora, ¿sí? Yo he visto que en relación a mis tiempos en la facultad, ustedes tienen muy diversas formas de evaluación. Eso enriquece. Hoy capaz que no lo valoren, pero el hecho de que ustedes hayan hecho presentaciones por ahí orales en alguna materia, o les tomen en algún caso oral, es un ejercicio muy valioso para el futuro, porque en el futuro ustedes, está bien, recién están empezando la facultad, pero empiecen a pensarlo. ¿Qué herramientas van a tener para trabajar? Eso, si tienen que pensar ustedes, ¿qué herramientas son válidas? ¿Y qué herramientas me da la facultad? Yo cuando salí de la facultad tenía pocas herramientas. Entonces, ustedes tienen que reflexionar sobre el tipo de herramientas. Y la expresión, las formas de expresión, hoy existen muchas con el chat y eso, son muy distintas de acuerdo al ámbito, y de acuerdo si es un ámbito académico, si es un ámbito de una empresa, si le estoy hablando a un alto directivo de la empresa o le estoy hablando a un compañero o una compañera, ¿sí? Pero el lenguaje siempre tiene que ser claro, eso no hay duda. Tienen que saber expresarse. Y la expresión puede ser a través de un lenguaje de cuadros, de tablas, de gráficos, o puede ser a través de un lenguaje narrativo, oral o escrito. Pero ustedes tienen que acostumbrarse siempre a ser claros, a saber expresarse, a saber comunicar. Creo que es parte, sean economistas, contadores, administradores, van a necesitar de eso. Esas son herramientas muy útiles, ¿sí? Que ustedes tienen que empezar desde ahora a desarrollar, ¿sí? Ahora que son jóvenes, recién, valoren eso, valoren. Entonces, no quiero hacerlo muy largo, pero tengan en cuenta lo que les digo porque uno ya tiene un desarrollo largo como profesional de 30 años y bueno, por algo lo dice. Yo soy, en mi caso, nosotros somos economistas, ¿no? Pablo, Juan Pedro y yo. Después escucharán, obviamente, a las contadoras, contadores, administradores, cada uno le dirá qué herramienta necesita de acuerdo a la profesión. Pero esto que les digo es general, es para cualquier profesión. Un profesional tiene que saber comunicar, tiene que saber expresarse, ¿sí? Y a través de distintos tipos de formas y lenguajes. Bien, vuelvo, perdón. Preguntas de la clase de hoy, si quedó alguna pendiente, y volvemos si quieren a clases anteriores, si les quedó alguna duda para el test de lectura, temas burocráticos, no sé, lo que quieran preguntar. Por eso tenemos este espacio. Acá Ángelo Daniel consultaba sobre si luego del test va a haber clase normal. Sí, la idea seguramente es tener el test, quizás hacer un recreo de 5 o 10 minutos y después continuar con la clase práctica que venimos trabajando, el trabajo práctico 3. Sí, y yo por ahí la clase, la semana que viene, estábamos evaluando con Pablo y Juan Pedro, yo tengo algunos compromisos hacia adelante y quizá les dé teoría martes y jueves, adelantemos un poco la teoría y después tengan práctica, ¿sí?
Así que es probable que la clase que viene tengamos martes y jueves clase de teoría, ¿sí? Pregunta, no, Tobías, no, la nota no es en el momento, Tobías, porque tanto Victoria como Emiliano, que son los adscritos que básicamente van a corregir los test de lectura, como hay un desarrollo, tienen que tomarse el trabajo de leer cada respuesta, entonces no va a ser en el momento, no hay forma de evaluación automática, no es un multiple choice, ¿sí? ¿Está bien? Entonces todavía van a tener que esperar unos días para la nota. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado? No quiero que quede nada sin responder. ¿Dudas? ¿No? ¿Me puedo quedar tranquilo? ¿Sí? Sí, profe, tranca. De que han entendido los temas, de que los pueden seguir. No quiero en serio que nadie quede desenganchado, desenganchada de las clases. Quiero que lo sigan. Obviamente para ver costos, hagan un esfuercito, no es muy largo lo que vimos, en el capítulo 6 es bastante corto, hay elementos que son comunes o bastante parecidos a lo de teoría consumidor, como dije, y todo lo que vemos de costos está directamente relacionado con producción, directamente relacionado. Cuando vemos costos son el reflejo de estas relaciones de producto medio y producto marginal, entonces está bueno que las entiendan por lo menos, ¿sí? Para poder seguir la clase de costos que va a estar basada en el capítulo 7, ¿está bien? ¿Sí? ¿Consultas? ¿No? Bueno, nosotros nos quedamos hasta que se vaya la última de ustedes, así que Bueno, profe, los saludos. si alguien les quedó... Bueno, Tomás. Tomás. No aquí ni Daniel, y Juan Pedro y Pablo el jueves. Así que nada, saludos. Bueno, Chao, bueno, Tomás. Chao. igualmente Tomás, Saludos para ustedes. gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Nos vemos. Gracias, adiós. Adiós, gracias a Profe, ustedes. nos vemos. Hasta luego. jueves. Chau, Que chau. anden bien. Saludos. Con el test. Adiós.